Ahí está, perfecto. Muy bien, tiempos peligrosos se ha llamado este tema. Y rápidamente vamos a leer un versículo y vamos a orar, ¿sí? Dice: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Vamos a poner en manos de Dios este estudio. Señor y Padre nuestro, nuevamente rogamos porque tú hables a nuestra vida en este tiempo de meditación de tu palabra. Ruego, mi Dios, porque permitas que no solamente aprendamos de tu palabra, sino que también llevemos a cabo en nuestra vida lo que tú nos muestres el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la capacidad, nos capacite para poder ser obedientes y así salir victoriosos cuando enfrentemos situaciones difíciles en donde tenemos que tomar decisiones que te honren y que te glorifiquen a ti como hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Pues ahí está. Tiempos peligrosos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Dice el primer versículo así, ¿verdad? También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Pues, ¿qué está hablando el apóstol Pablo a Timoteo? Estos tiempos últimos, ¿de qué habla? Últimos tiempos se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Últimos tiempos se refiere a que el mundo va a llegar en un punto en donde será destruido y Jesucristo por segunda vez viene al planeta Tierra y trae juicio, ¿verdad? Viene por su iglesia, pero también trae juicio, ¿sí? Los últimos tiempos. Pero estos últimos tiempos, ¿cuándo empezaron y cuándo terminan? Bueno, pues ya más o menos estamos diciendo, ¿verdad? En este versículo el apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre los tiempos difíciles que vendrán en los últimos días antes del regreso de nuestro Señor Jesús, ¿sí? La frase tiempos peligrosos indica que habrá un aumento en la maldad y la apostasía en los últimos días. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos darnos cuenta? Ya están los tiempos últimos, tiempos peligrosos, ¿verdad? Vemos que la maldad ha aumentado. Vemos que las personas el día de hoy, las personas que no conocen de Jesucristo, pues creo que la maldad en el corazón se va acrecentando de tal manera que podemos ver que hay quizá odio, ¿no?, en la vida de las personas, hay resentimiento, hay todo lo que ahorita vamos a ver, muchas características en lo que el apóstol Pablo habla y le advierte a Timoteo. En estos últimos tiempos va a suceder, ¿sí? Pero el apóstol Pablo estará hablando solamente a la humanidad entera, a las personas que no son cristianas, también a nosotros. En los últimos versículos, en el 9, me voy a saltar un poquito nada más para que lo leamos rápidamente. El 8 dice: de manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, si está hablando de en cuanto a la fe, obviamente está hablando al pueblo de Dios, ¿sí? Y está hablando a la iglesia. Y que estas cosas que vamos a ver que sucederán, o si ya están sucediendo, bueno, van a suceder con mayor aumento en las personas que no conocen de Cristo, pero también dentro de la iglesia. Entonces, todo el tiempo, bueno, tenemos que estar evaluándonos si nosotros tenemos esa situación de ser como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿vale? Bueno, tiempos peligrosos. Dice esta referencia de Pablo a los postreros días, revela su sentido de urgencia. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y continuarán hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto murió Jesucristo? 2025 años, ¿verdad? Más o menos. Y pues dentro de todos esos tiempos la maldad se ha acrecentado, porque en los tiempos de Jesucristo también la maldad de ella era mucha, ¿no?
hablando de las personas que no conocían de Cristo, romanos y demás pueblos, ¿no? Naciones. Pero a la fecha también, ahorita el pueblo de Israel está enfrentando situaciones bien difíciles, ¿no? Con muchos países, Irán, y bueno, con los más cerquita, ¿no? Ahí en la Franja de Gaza, con todos los filisteos, ¿no? Que todavía ahí están echando problemas, haciendo guerra con los israelitas. Pero vemos que la maldad está incrementando. Entonces, el número 2, versículo 2 dice: porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aquí es donde vamos a nosotros un poquito meditar. ¿Cómo somos nosotros? ¿No? Siempre decimos, creo que la prédica es para fulano de tal, o lo que Dios está hablando es para mi lado, es para ti, ¿no? O para mi esposa, o para mi esposo. Pero realmente es para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros estamos siendo en este tiempo? Algunos que ya le conocemos al Señor Jesucristo de más años, algunos son nuevos, ¿no? Se acaban de bautizar, pero estamos aprendiendo y estamos evaluándonos. Amadores de sí mismos, ¿verdad? En primer lugar, ¿sí? ¿Han escuchado de los self-lovers? Bueno, pues son ellos. Se refiere a personas que tienen un amor excesivo y egoísta por sí mismas, a menudo a expensas de los demás y de valores como la bondad y el amor al prójimo. Aquellas personas que solamente, pues, piensan en ellos, siempre se enfocan en ellos, ¿sí? En su vanidad, en lo que tienen, bueno, más que nada, su persona, todo lo que refiere a cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí viene el egoísmo. Y bueno, el apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos iban a haber personas amadores de sí mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos amamos más nosotros? ¿Nos amamos más nosotros? O sea, ponemos nuestras prioridades primero y después vemos las necesidades de los demás. En la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, o en la iglesia, con los hermanos, estamos viendo primero lo nuestro, primero me importo yo, y luego yo, y luego yo, ¿verdad? ¿Cómo somos? Porque aquí el Señor Jesús nos va a agarrar a muchos de nosotros, ¿sí? Y bueno, pues lo contrario es de que nosotros debemos de interesarnos, ¿no? Más por las personas, por los demás. El más importante mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde nos cuesta, pero bueno, ahí nos estaremos calificando, ¿verdad? Amadores a sí mismos, aquel personaje que se ve en el espejo y dice: estás bien guapo, y primero yo, y luego yo, y al último yo. Ok, pues ávaros, personas que aman el dinero y las posesiones más que a Dios. Ahí, ¿cómo estamos? Amamos más el dinero, más de nuestras posesiones, lo que tenemos, nuestra casa, nuestro auto, nuestra buena vida, nuestra ropa, nuestros viajes, no sé, más que a Dios. Ponemos más primeramente nuestros intereses propios, más que a Dios. Pero ahí, por ejemplo, el dinero va directamente, ¿verdad? Y de aquí podemos decir: no, es que yo me gusta mucho el dinero, ¿no? Bueno, pues ahí está. En esos tiempos peligrosos, si nosotros decimos: bueno, yo casi no batallo con eso, va a llegar el día. Va a llegar el día porque está escrito y así será. Vanagloriosos, personas que se jactan de sus logros y de sus virtudes, que en un momento dado siempre sale a relucir lo que solamente yo hago, no damos crédito a las demás personas por lo que hacen, ¿sí? A lo mejor hay personas servidores, que a lo mejor están haciendo un esfuerzo por servir, a lo mejor no lo hacen bien, pero lo están haciendo, ¿verdad? Reconocemos a las demás personas en casa, reconocemos lo que hace la esposa, el esposo, los hijos,
el esposo pues el trabajo, ¿verdad? Es pesado. La esposa pues también, no se acaba el quehacer en la casa, ¿verdad? Los hijos pues de alguna manera tienen que también estar trabajando y haciendo su responsabilidad en casa. Pero eso de vanagloria es mirar a las demás personas como más pequeñitas, ¿no? Yo soy más grande que todos, porque yo sé más, porque yo tengo más inteligencia, más sabiduría, porque pues aquí todos para mí saben menos que yo, ¿no? Ahí es. Entonces, ¿cómo somos? ¿Vanagloriosos o somos humildes y caminamos siempre pues reconociendo también, ¿no?, los logros de las demás personas, agradeciendo también, agradeciendo y reconociendo? Soberbios, personas arrogantes, orgullosas. ¿Cómo estamos ahí, verdad? Somos soberbios, orgullosos, de que quizá yo, ¿por qué voy a hablarle a cierta persona? Me creo mucho y pues yo no necesito, ¿no?, de hablar a ciertas personas. Solamente a lo mejor las de mi nivel, con esas sí, pero las demás personitas, pues no les hablo, ¿no? Personas nuevas que van llegando a la iglesia, cómo las tratamos, cómo las vemos, cómo nos acercamos a ellos, cómo nos ponemos a su disposición, aún siendo o no siendo un líder, ¿no? Siendo lo que seamos, ¿no? Líder, o sea, pastor de grupo familiar, o servidor, o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo que en los últimos tiempos iba a pasar así. Y pues habla de la iglesia, y le dice que tenga cuidado. Quizá el apóstol Pablo pensaba que ya eran los últimos tiempos, ¿no? Porque en uno de sus epístolas dice, pues ya sea que me vaya yo con el Señor Jesucristo, o que me muera y resucite, ¿no?, junto con toda la iglesia. Pero bueno, ahí tenemos otro, bueno, están los soberbios. Ahí está un soberbio que cree que nadie lo merece. Y bueno, blasfemos, personas que hablan mal de Dios o de cosas sagradas. Blasfemos, pues hay muchas personas, ¿verdad?, que no les gusta que les hable uno de Dios, porque obviamente pues se burlan de Dios, obviamente no quieren saber nada de Él, y más cuando les decimos arrepiéntete de estar haciendo cosas equivocadas, ¿no? Si estás tomando, si estás bebiendo alcohol, si estás fumando cosas tóxicas, ¿no?, pues piden perdón, cambia de vida, ya, ¿no? O simplemente podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que no somos blasfemos, ¿no?, pero con nuestra actitud, ya quizás a lo mejor de arrogancia, con nuestra actitud a veces de quizás escuchar, pero solamente por un oído, y por el otro oído sale la palabra de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor pues quizás no de palabra, ¿no?, maldecimos a Dios, pero pues a las personas también, como las tratamos, malas palabras, ¿no?, si nos enojamos, cómo nos comportamos, ¿no? Pues ahí está, blasfemos. ¿Esas cuántas palabras salieron de ahí de ese personaje, verdad? Palabras bonitas no creo. Si batallamos todavía con las malas palabras, pues hoy es el tiempo de cambio, hoy es el tiempo de decirle a Dios, ya no quiero decir groserías, ya quiero apartarme para Dios, ¿no?, santificarme. Y recordemos que solamente Dios va a hacer la obra de transformación en nuestra vida, ¿verdad? Y más cuando estamos enojados, ¿verdad? A veces cuidado. Desobedientes a los padres, pues aquí ¿cuántos hijos son desobedientes a los papás o son obedientes? Y pues ahí están personas que no respetan a sus padres ni a las autoridades, no nada más a los padres, ¿verdad? El respeto pues es directamente a también nuestras autoridades, cómo vivimos, cómo nos conducimos, cómo somos, no nada más en la iglesia, ¿verdad?, en la casa, en el trabajo, cuando vamos manejando. Y ahora que está tan difícil enfrentar tanta violencia, tantas personas que viven
desesperados, enojados, frustrados, y todo eso pues a veces se refleja, ¿no?, en las actitudes, como las personas agreden y buscan hacer daño. Pero nosotros, como hijos de Dios, sí estamos dando testimonio que somos cristianos, cómo nosotros enfrentamos a todas esas personas o esas situaciones en las que en un momento dado el enemigo está usando a la humanidad entera que no conoce a Cristo para que la iglesia de Cristo sea igual que ellos, ¿sí? O diga, bueno, es que no tiene caso, ¿para qué? O sea, si toda la gente hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo yo también? ¿Sí? Ahí está el joven tapándose los oídos, no queriendo escuchar a su papá diciéndole lo que tiene que hacer. Los hijos, ¿verdad? ¿Son desobedientes o no son desobedientes? Fuimos hijos, también tuvimos nuestros padres, fuimos hijos pequeños y aún de grandes, ¿verdad? Creo que éramos desobedientes, pero que hoy seamos obedientes, los hijos, que sean obedientes a los padres, y eso es agradable a los ojos de Dios. Pues ingratos, personas que no muestran gratitud por lo que reciben. ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Sí somos ingratos? O sea, si alguien nos da algo, su tiempo, quizá nos prestó un dinero, quizá nos dio un regalo, mi cumpleaños, quizá está llegando un tiempo, ¿no? Consejería, tenemos un pastor de grupo o el pastor de la iglesia, que si tenemos problemas, acudimos a él y decimos, pastor, ¿me puede ayudar? Claro, vente, te espero. Y recibimos ayuda de parte de Dios, de parte del pastor. ¿Somos agradecidos o somos ingratos? En la casa con la esposa lava, plancha, trapea y nos hace comer, nos sirve el desayuno. ¿Somos agradecidos o somos ingratos? ¿No? El esposo también trabaja, provee, y bueno, la gratitud tiene que estar en todo tiempo y todo lugar, y con todas las personas, ¿verdad? Con Dios somos ingratos, porque Dios mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en una cruz por nosotros. Y a veces no le queremos servir, a veces no le queremos diezmar, a veces no queremos obedecerle en una vida cristiana, ¿no? En una vida de obediencia a Dios, en lo que dice Dios, pues ya cambia de actitud, ya perdona, ya obedéceme, quita las cosas que están equivocadas en tu corazón, ¿sí? Hay muchos mandamientos, no nada más son los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí estábamos viendo la brecha con el pastor Ricardo. Hay una brecha donde conocemos algo que hacer, que tenemos que hacer, y no lo hacemos. Ahí hay una desobediencia a Dios. Y bueno, ahí está la ingratitud. Yo sabía que Dios nos iba a hablar a muchos de nosotros, pero que Dios nos ayude a poder ser agradecidos, principalmente con Dios, porque Dios da la vida, da el trabajo, la salud, la familia. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. En nuestro corazón está la maldad, está la equivocación. En nuestro corazón es donde estamos mal. Y tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir a Cristo crucificado para poder reconocer que necesitamos ser como Él. Ya Él lo hizo por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacerlo por las demás personas. Y solamente es a través de buscarle al Señor en su palabra, buscarle en oración y dejar que Dios reine en nuestro corazón, entregando nuestra voluntad a Él. Si no, no. Y es una decisión, Dios no va a llegar con una varita mágica y va a llegar, Adrián, conviértete, arrepiéntete. No, es una decisión. Nosotros tenemos que hacerlo. Y en la fe, obviamente, tenemos que confiar en Dios y que Dios va a hacer la obra en nuestra vida. Hay resentimiento, hay dolor, hay enojo, hay orgullo, hay vanidad, hay todo eso. Nosotros no podemos quitarlo. En nuestras fuerzas no podemos quitarlo. Pero cuando nosotros doblamos las rodillas a Dios y llorando le decimos, Señor, ya no puedo, ya ayúdame, ya no quiero esta vida, ya quiero ser libre,
de todas estas situaciones, de estas circunstancias, entonces Dios va a hacer la obra. Dios ve el corazón del ser humano y cuando ve nuestro corazón sincero es cuando dice, ahí está. Y cuando dependemos de Él, porque si no, Dios tenemos que darle el permiso para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Ingratitud. Pues ahí están impíos, personas que no tienen temor de Dios. Ya lo vemos un poquito atrás hablado, ¿verdad? Personas que no tienen el temor de Dios. Pero hablando de la iglesia, dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temblor y con temblor. ¿Cómo es eso? Con temblor, con temor y con temblor. ¿Sí? Temor reverente a Dios. ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos un temor a Dios. Proverbios 22 dice, versículo 4, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Entonces, ¿cómo estamos con el temor a Dios? ¿Cómo estamos con el temor a Dios? ¿Verdaderamente le tenemos esa reverencia a Dios en un culto, en un tiempo de grupo familiar, en una media velada de oración o en nuestra vida diaria, como nos conducimos? ¿Sí? Porque cuando hay un temor a Dios, y dice Proverbios 1:7, el principio de toda la sabiduría es temor a Dios. Si no tenemos temor a Dios, no hay sabiduría. Entonces, en toda circunstancia, en todo lugar, tenemos que primero voltear a ver al Señor. Si voy a decir una mala palabra, si voy a hacerle daño a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, a mi compañero, a mi amigo, o quien sea, tenemos que voltear a ver a Dios, tener temor de Él y decir, ok, no puedo hacerlo, quiero, mi corazón, mi carne me dice, desquítate, quiero venganza, ¿no? Por lo que las personas me hacen, porque las personas, pues, a veces nos pegan el orgullo y las personas nos hacen daño, e injustamente, a veces muchas personas nos hacen daño injustamente, y ahorita pueden pensar ustedes en muchas circunstancias, ya sea manejando, ya sea en la calle, ya sea en la casa, y la injusticia viene de parte de todos, hasta de mí, porque la maldad habita en mi corazón y en el corazón del ser humano, y a veces somos injustos y no nos damos cuenta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si alguien es injusto conmigo, perdónalo. ¿Por qué? Por temor a Dios, yo lo perdono. Que tengamos un corazón así, y Dios nos ayude a poder ser libres, ¿no?, de toda esa situación de falta de perdón, o de estar enojados, resentidos. Eso es lo que Dios quiere. Cristo quiere eso, que seamos libres de todo eso y vivamos una vida en paz, ¿no? Pues 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural, ¿qué significa? ¿Sí? Se refiere a la falta de amor o cariño instintivo que se espera entre miembros de una misma familia. ¿Qué somos una familia? La familia de Dios. Pero también tenemos una familia en casa, ¿verdad? Especialmente entre padres e hijos, implica una ausencia de ese lazo emocional innato que normalmente une a las personas dentro de un grupo familiar. No el grupo familiar de mi banco acá, pues, sino la familia, ¿verdad? Pero bueno, dentro del grupo familiar también somos una familia, así como un pequeño grupo. Ahí es donde tenemos más confianza, ¿no?, con nuestro grupo familiar, y más cuando se va a hacer el convivio. Pues aquí está, sin afecto natural. ¿Cómo somos? Nos da pena poder decirle a la persona que le estimamos, y más aún demostrarlo. ¿Cómo somos? A veces yo con muchas tareas, con muchas cosas, ando corriendo, y a veces así como la película, ¿no?, de Pedro Infante, pero esto me llamó mucho la atención. Tenemos que darnos un tiempo de poder estar en paz, de poder sentarnos, dialogar con la familia, con la esposa, con los hijos. Hay muchas y miles cosas por hacer, y más en estos tiempos. Ahorita queremos hacer 1000 cosas en un minuto, no se puede. Y a veces, queriendo hacer todas esas cosas, nos perdemos de cosas más maravillosas. Por ejemplo, decirle a la esposa te amo, a mi hija,
a nuestros hijos, vamos a pasar tiempo juntos, expresar el afecto natural que debe de haber, ¿no? Porque en los últimos tiempos eso faltará, no lo va a haber, ¿sí? En el mundo ya sabemos, pero dentro de la iglesia no va a haber afecto natural. ¿Cómo sería una iglesia sin afecto natural? ¿Cómo sería una iglesia que por dentro yo estuviera así como enojado con mi hermano y teniéndole odio, rencor o envidia, ¿no? Y por acá, pues, alabando a Dios, sirviéndole a Dios, pero con una situación así en mi corazón? ¿Cómo? Pues van a llegar esos tiempos. O no sé si ya están, evalúenlo. Porque el Señor viene pronto, ya no tarda, ¿sí? Ahora dice, bueno, sin afecto natural, va una pequeñita ahí donde pues tenemos que ser afectuosos, ¿no? Con la familia, niños y demás. Implacable, que no se puede detener. Hay personas que son implacables. Podemos utilizar esa palabra para ser implacable, quizás en el estudio, ¿no? Viendo el lado positivo. Yo me esfuerzo, estudio y soy implacable en querer conocer y querer superarme. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de personas con maldad, ¿no? Personas que agreden, personas que odian, personas que matan, roban, delinquen, hacen cosas equivocadas, ¿no? O incluso en la iglesia también, o sea, personas implacables que a lo mejor, pues ya en su corazón equivocado buscan la maldad, ¿no? Buscan la maldad, hacer lo malo. Ahí está, una persona pegándole al otro, implacable, no se detiene hasta que ya lo ven medio muerto. Y ni así, ¿verdad? Ahora lo que nos enseñan, ahora muchas series, Netflix, muchas películas, ahora lo que nos enseñan, la violencia está por todos lados. Y ahora todas las personas quieren ser justicieras. Y ahora en la calle ven a alguien que uno puede hacer justicia, hablar a la persona y le golpea y le pega. Y a ver ese que robó, ya no esperan a la policía, ¿verdad? Hay que quemarlo. Ahí destrócenlo, golpeenlo y a ver hasta que se muera. Entonces, personas así, implacables, calumniadores, impostor, falsario, infundioso, mentiroso, embustero, mendaz, murmurador. Bueno, son muchos sinónimos, ¿no? De calumniadores. ¿Cómo estamos en esa parte? Si alguien nos ha calumniado a nosotros o si nosotros hemos calumniado a alguien, hemos hablado mal de alguien, o alguien, ustedes saben de personas así, pues estamos viviendo la verdad en los últimos tiempos, porque en lo que es vecinos, en lo que es a veces en el trabajo, a veces en la calle, estas personas abundan, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que dentro de la iglesia pues haya recapacitemos si estamos viviendo en alguna de estas áreas, ¿no? El apóstol Pablo esta carta pues la escribe para fines muy prácticos, para que el cristiano pueda aprender cómo conducirse y dar testimonio de ser hijo de Dios. ¿Sí? Recuerden que 2 Timoteo 2:15, que nos presentemos a Dios aprobados. Dice que seamos diligentes, ¿sí? Como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y usando la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Entonces, obreros somos todos y presentarnos a Dios diligentemente, rápidamente, es actúa, no nada más conoce la palabra de Dios, llévala a cabo en tu vida. Eso es diligencia, pronto, dice el Señor. Eso es lo que quiere. ¿Sale? Calumniadores, ese que está ahí chismeando, ¿verdad? Destemplado o falto de templanza. Bueno, ya es intemperantes, ¿no? Destemplado o falto de templanza, inmoderado, desenfrenado, incontinente, ¿sí? Antónimos, pues moderado, acomedido, templado. ¿Cómo somos? Nos enojamos rápido por las circunstancias que vivimos. Personas, volvemos a lo mismo, alguien nos dijo una mala palabra, o nos hizo un gesto, o no me saludó, o no sé, y ya nos enojamos rápidamente, o decimos, Dios,
dame la paciencia, dame la calma, permíteme amar a mi prójimo, ¿no? Aunque sea como sea, porque somos muy dados a todo eso. Entonces, el apóstol Pablo nos habla directamente, ¿no? A nuestro corazón, ¿cómo somos? Pues ahí está, intemperantes. Ahí está este personaje ahí gritando, que ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Ya no tiene calma, no tiene paciencia, ya quiere salir corriendo, como cuando nosotros a veces nos peleamos, ¿no? En casa. Sí. Dice, crueles. Ser cruel implica tener falta de compasión y mostrar indiferencia o eliminación ante el sufrimiento ajeno. Implica causar dolor o daño intencionalmente o disfrutar del dolor de otros. ¿Sí? ¿Ok? Ahí están, crueles. Nosotros podamos meditar. ¿Sí? Hay esa característica en nuestro corazón. Y bueno, poder ser desafiados por esta personaje. Tratando de pegarle a la niña. Aborrecedores de lo bueno se refiere a personas que tienen una inclinación hacia el mal y un rechazo hacia lo que es moralmente recto y justo. Podemos decir que no, ¿verdad? Pero a lo mejor nuestras acciones no hacemos lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Aborrecedores de lo bueno. Amamos lo bueno, buscamos hacer lo correcto o vivimos light en nuestra vida cristiana y dicen, después, Dios me perdona. ¿No? Ok, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. ¿Sí? Pues traidores, quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. ¿Cuántos de aquí hemos traicionado? ¿Cuántos hemos mentido? Bueno, mentir no es lo mismo que traidor, ¿no? Traidor es cuando tú le das la confianza a alguien y te da la espalda las personas, ¿no? Puede ser un negocio con las personas, ¿no? Como comerciantes, puede ser en la calle, con los amigos, en el trabajo o en la iglesia también. Brindas tu amistad a alguien y de repente te das cuenta que esa persona te traicionó, ¿verdad? O quizá a lo mejor le confiaste algo como buena onda y después de repente ya te enteras, ¿no? Que todos lo saben. Pues cuidado, ¿no? De no ser traicioneros, al contrario, de ser leales, más con Dios. Recuérdense que eso es en una cuestión vertical. Primero es ver a Dios, si nosotros estamos siendo traidores con Dios, y después con nuestros semejantes. Primero es Dios. Estamos traicionando a Dios, pues lo traicionamos cuando mentimos, cuando le desobedecemos, cuando no hacemos lo que Él nos pide, ¿verdad? Realmente todos somos traicioneros con Dios, pero su gracia es infinita, su misericordia también. Pero que hoy haya un parteaguas y decir, Dios, no quiero traicionarte, quiero ser leal a ti y quiero caminar por ese buen camino, ¿no? Traidores, ahí está. Impetuosos, actuar o reaccionar con fuerza, rapidez y energía, a menudo sin pensar demasiado en las consecuencias. Impetuosos, a veces no pensamos, actuamos y podemos dañar a las demás personas, ¿no? Con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Eso de impetuoso, o sea, cuidado. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el fruto de su espíritu, ¿no? Ser pacientes, escuchar primero a las personas antes de poder hacer un juicio, antes de poder responder a alguna represalia, ¿no? O personas que nos quieran hacer daño, ¿no? Alguna situación así. Envanecidos, acción y efecto de envanecer o envanecerse, engreimiento, endiosamiento, vanidad, presunción, arrogancia, soberbia, vanagloria, fanfarronería, orgullo, altivez. Ahí está. Envanecido. Entonces es vanidad, ¿no? Que normalmente uno se cree mucho, se cree uno más que las demás personas, ¿verdad? Y no,
como hijos de Dios, pues tenemos que ser humildes. Al contrario, ¿verdad? Debemos de ser humildes y decirle a Dios a la vanidad. Además que dice Dios que al orgulloso, al vanidoso, Dios lo ve de lejos. Dios no está con los orgullosos. Ahora, ahí está, bien vanidoso aquel. Dice entonces, amante de los placeres más que de Dios, se refiere a una persona que prioriza la satisfacción personal y la búsqueda de gratificación inmediata sobre la devoción y el servicio a Dios. ¿Sí? Amante de los placeres más que de Dios. ¿Cómo estamos en esa área, verdad? Que de alguna manera tenemos que poner en primer lugar o en el centro de nuestra vida a Dios antes de nuestras propias necesidades, placeres o lo que nosotros queremos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, primero la fiesta, ¿no? Primero me voy a dar un tiempo para mí, ya después voy a ver a Dios, ¿no? Y cuando a lo mejor estamos servidos, otra vez, tengo que ir a servir. Tengo que ir a servir. Yo hoy tenía una reunión con mi amiga o con mi amigo y tenía que ir al fútbol. No, pero tengo que ir a servir. Ya después pido perdón, me voy al fútbol. Bueno, ahí está, amante de los placeres más que de Dios, ¿no? Tened cuidado, hay que amarle al Señor con todo nuestro corazón y ponerlo en el centro de nuestra vida. Amantes de los placeres más que de Dios. Pues ahí está, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, pero negarán su eficacia. A estos evitan. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Evitar a esas personas. Evitar en qué sentido. No de irte como muchas veces lo decimos, ¿no? Pues irte a un monte y allá solito, ¿no? Evita a toda la persona para que seas santo. No, evita en una situación de decir, bueno, ya te calumnió, ya te hizo daño, pues perdónalo, y sé un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, y ámale a Dios, ¿no? Amando a tu prójimo. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, apartadas por diversas pasiones. Pues obviamente, ¿no? El pecado va con el pecado. 7, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo? Pues muchos de nosotros que a lo mejor estamos aprendiendo palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuántos años llevamos de ser cristianos? ¿Y cuántos años llevamos de estar en un estudio bíblico y en un grupo familiar y en una prédica y aprendemos, pero no lo llevamos a cabo? Nada, no lo llevamos a cabo, siempre nos topamos y siempre nos tropezamos con lo mismo y decimos, otra vez eso, ahí. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, hay que cuidar. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Pues es duro la palabra de Dios, ¿no? Atendámosla y mejor seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios, ¿vale? Ahí está, nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento sin arrepentimiento es solo una luz que alumbra el camino al infierno. ¿Sabe? Me copié esas palabras a ese pastor, me llamaron la atención. 9, pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué quiere decir? A ver, nuevo. Pero no irán muy lejos, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Está hablando de Janes y Jambres. Así que no irán muy lejos. Pues ¿a dónde irán? Aquellas personas que no obedecen, que no atienden la palabra de Dios, que siguen en su macho y dicen, yo sigo igual, no me importa, ¿no? Porque llegamos a la iglesia, ya somos cristianos como Dios quiere, ¿verdad? Estamos bien y estamos aprendiendo, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque si no, pues no. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde llegaremos? Cuidado, porque el Señor Jesucristo no juega. Él dice, no te voy a salvar porque estuviste toda tu vida sentado en una silla escuchando mi palabra. No, Dios dice, yo te voy a salvar porque verdaderamente tu corazón es mío, porque verdaderamente cambiaste, atendiste mi llamado.
y ahora pasa, buen siervo y fiel, ¿no? Siéntate a la mesa de tu Señor y estaremos en la presencia de Dios, ¿sí? Tenemos una bonita enseñanza de poder decirle a Dios, cambia mi vida, cambia mi corazón. Pues ahí está, acabamos este tema y la verdad que estaba bien bueno. ¿Alguna preguntita, algún comentario? Como siempre se nos va muy rápido, tenemos 5 minutos aproximadamente. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguien que platique algo que les haya pasado? Luego yo no soy testimonio de lo que me pasó el viernes pasado con los montachoques. Con los montachoques, como 30 personas alrededor de mí ahí queriéndome, bueno, extorsionar. ¿Pero alguien más? ¿Alguien? ¿Qué piensan respecto a estas prácticas tan comunes? Que la verdad es que nuestro corazón está centrado en todo eso. Aún siendo cristianos, batallamos con algunas áreas, ¿no? En donde tenemos que entregarlas a Dios, cambiar. Y cuesta, sí cuesta, pero es depender de Dios, confiar. Adelante, hermano Ronaldo. La verdad es que sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que el tiempo de principio de dolores ya pasó y ya estamos viviendo los últimos tiempos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Segunda en 1945, o sea, no tenían todo el armamento nuclear que se tiene ahora. Si en ese tiempo se hubiera tenido, nada más nos quedamos en la primera. Pero hoy en la actualidad, y sobre todo ahí en el Medio Oriente, y por eso Estados Unidos anda muy cuidadoso de que personas como Irán o Afganistán o gente que no tiene escrúpulos y que quiere desaparecer a Israel o a los aliados, ¿no? O sea, que no tengan ellos armamento nuclear, porque si no, cuidado. Entonces, de que va a pasar, ¿no? Dios ahorita tiene misericordia con nosotros y está retardando de alguna manera los tiempos, pero va a llegar a ocurrir. Es parte de los últimos tiempos que estamos viviendo. Sí, efectivamente, la maldad se está acrecentando y estamos a nada de una guerra próxima, ¿no? Porque hay tanto odio, hay tanta, por parte de los líderes mundiales que quieren tener el control y quieren ser los más poderosos. Entonces, pues ahí está. La lucha comercial está a todo lo que da, y la lucha al rato, la guerra, como dice mi hermano Lauro, pues ya se inicia la guerra nuclear, es a una dimensión catastrófica y va a estar difícil. Pero confiemos en Dios, somos poquitos, la verdad, somos pocos los que verdaderamente se congregan, que verdaderamente buscan ese cambio, que Dios venga haciendo en las personas. Porque decía el pastor Benson, pues hay mucha maldad allá afuera, hay mucho robo, hay muchas dificultades, situaciones bien feas, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿desde dónde están los cristianos? Hay muchas iglesias cristianas, ¿sí? Pero ¿dónde están? No se ven. Entonces, que seamos nosotros eso, ¿no? Esos cristianos que seamos luz y pues enfrentando las circunstancias con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, nuevamente te damos gracias por permitirnos poder predicar en tu palabra. Sabemos, Señor, que sí, verdaderamente las cosas han cambiado mucho. Ahora salimos con temor, cierto temor a la calle, aunque sabemos que tú nos cuidas, pero nunca dejamos de tener temor por lo que nos vaya a pasar, delincuentes o personas que extorsionan. Pero bueno, sabemos que tú estás con nosotros y se cumple tu promesa de que en tus manos estamos bien cuidados. Pues bendice a cada uno de mis hermanos, bendice de tal forma que tu palabra sea autoridad en cada uno de nosotros, para todos los que la escuchen. Y Dios, también te pido que bendiga los diezmos, las ofrendas que se han de levantar el día de hoy, que sean administradas de una manera correcta como hasta hoy. Y pues gracias, Señor, por tu presencia y por tu preciosa palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.